Dorotea Valdés había dedicado más de 40 años de su vida a construir su empresa textil en Guadalajara. Desde que enviudó joven, había trabajado sin descanso para levantar aquel negocio que comenzó en un pequeño taller con apenas 3 máquinas de coser. Con disciplina y visión, lo convirtió en una compañía sólida, respetada por clientes y empleados. A sus 68 años, no soñaba con lujos, sino con tranquilidad y con el orgullo de ver a su familia unida, gracias a lo que había logrado con tanto sacrificio. Su hija única, Clara, siempre había sido la joya de sus ojos. Dorotea la educó en colegios privados, le pagó la universidad en el extranjero y le entregó responsabilidades dentro de la empresa, con la esperanza de que algún día se convirtiera en su sucesora. Pero lo que la madre veía como una oportunidad, la hija lo interpretó como un derecho absoluto. Clara no tardó en desarrollar una ambición feroz que poco a poco comenzó a eclipsar el amor familiar. Esa semilla de codicia terminaría en la traición más dolorosa. Una tarde cualquiera, Dorotea recibió un mensaje de su abogado de confianza. «Llámeme de inmediato», decía con urgencia. Preocupada, lo contactó enseguida. Al otro lado de la línea, la voz grave del licenciado López le reveló la verdad. Clara había iniciado un proceso judicial para declararla mentalmente incapaz, alegando que ya no estaba en condiciones de dirigir la empresa ni de administrar su patrimonio. Dorotea sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición no venía de un extraño, sino de la persona que había llevado en su vientre. Si esta historia ya te conmueve, imagina lo que sentirás cuando conozcas el desenlace. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Dorotea? Déjame tu comentario ahora mismo. Suscríbete a este canal y comparte este relato para que más personas reflexionen sobre la lealtad y la justicia en la familia. Dorotea no podía creerlo. El abogado le explicó que Clara había reunido supuestos informes médicos, había convencido a algunos empleados resentidos y, lo más grave, estaba usando dinero de la propia compañía para financiar el proceso. La mujer que había dado todo por su hija ahora era presentada como una anciana senil, incapaz de tomar decisiones. El corazón de Dorotea se rompía, pero su espíritu no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que, si aceptaba el silencio, perdería no solo la empresa, sino también su dignidad. Durante días, Dorotea apenas comía o dormía. Caminaba por la oficina vacía al anochecer, acariciando las telas que habían sido testigos de su esfuerzo. Recordaba a su esposo fallecido y se preguntaba qué pensaría de aquella situación. «Te fallé, viejo», murmuraba entre lágrimas. «Nuestra hija nos está arrancando lo que tanto nos costó». Pero en medio del dolor, una chispa de resistencia comenzó a crecer en su interior. No se iba a dejar vencer por la avaricia de Clara. El licenciado López la animó a actuar con rapidez. Le pidió que se sometiera a evaluaciones médicas con especialistas reconocidos para demostrar que su mente estaba en perfecto estado. Dorotea accedió de inmediato. Durante las pruebas, respondió con claridad, demostró memoria y criterio, y los médicos quedaron impresionados con su lucidez. Cada documento firmado era un ladrillo en la muralla que comenzaba a levantar contra la injusticia de su hija. «Me quieren declarar incapaz», pensaba con furia, «pero más capaces que yo no hay muchas». En paralelo, comenzó a investigar dentro de su propia empresa. Descubrió transferencias sospechosas, facturas infladas y gastos personales cargados a la cuenta de la compañía. Clara había financiado viajes, fiestas y sobornos a nombre de la empresa, mientras construía el caso contra su propia madre. Dorotea recopiló cada evidencia en un expediente, con la ayuda de 2 empleados leales que habían permanecido en silencio por miedo. Ahora todo saldría a la luz. La noche antes de la primera audiencia, Dorotea apenas durmió. Se sentó frente al espejo y se observó con detenimiento. El cabello gris bien peinado, los ojos cansados pero firmes, las arrugas que contaban su historia. «Quieren que me vean débil», se dijo a sí misma, «pero mañana me verán como lo que soy, la mujer que los levantó a todos». Sus palabras resonaban en el silencio de la habitación, dándole el valor que necesitaba para enfrentar lo que venía. El día del juicio, la sala estaba repleta. Directivos, empleados y periodistas aguardaban expectantes. Clara entró vestida de manera impecable, segura de que todo estaba bajo control. Dorotea, en cambio, caminó despacio pero con la frente en alto.
sosteniendo una carpeta repleta de pruebas. Cuando el juez pidió silencio, el ambiente se volvió tan denso que parecía que el aire pesaba toneladas. Era el comienzo de una batalla que marcaría para siempre sus vidas. El juez abrió la sesión con voz firme, recordando que se trataba de un proceso para determinar la capacidad legal de la señora Dorotea Valdés. Clara, con una expresión ensayada de falsa preocupación, tomó la palabra. Su señoría, mi madre ya no está en condiciones de dirigir una empresa de esta magnitud. Olvida nombres, comete errores financieros y se expone a ser manipulada por terceros. Los murmullos recorrieron la sala. Dorotea escuchaba en silencio, con el corazón en un puño, pero sin apartar la mirada de su hija. El abogado de Clara presentó documentos que parecían avalar su argumento. Informes médicos de dudosa procedencia, cartas de empleados, resentidos y extractos manipulados de balances financieros. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Dorotea, que apenas podía reconocer a la mujer que hablaba. ¿Dónde había quedado la niña que había arrullado en sus brazos? Ahora tenía frente a ella a una enemiga que quería borrarla de su propia historia. Cuando llegó su turno, Dorotea se levantó despacio, caminó hacia el estrado con la carpeta en las manos y, con voz serena, se dirigió al juez. Su señoría, durante más de 40 años, construí esta empresa con mi esfuerzo. La señora que hoy me acusa es mi hija y la he amado como a nada en este mundo. Pero el amor no puede tapar la verdad. Y la verdad es que aquí no se juzga mi capacidad, sino su ambición. La sala enmudeció ante su valentía. Si esta historia ya te atrapó, espera a ver lo que sucederá después. ¿Qué harías tú si tu propia hija intentara borrarte de tu vida? Déjame tu comentario, suscríbete ahora mismo a este canal y comparte este relato para que más personas reflexionen sobre la traición y la justicia dentro de la familia. Dorotea presentó certificados médicos recientes emitidos por especialistas reconocidos que avalaban su lucidez mental. Los jueces revisaron los documentos y asintieron con seriedad. Luego mostró extractos bancarios y reportes contables que demostraban los desvíos de dinero realizados por Clara. Cada papel era como un mazazo que derribaba la fachada de credibilidad que su hija había intentado levantar. Clara comenzó a perder la compostura. «¡Es mentira!», gritó, pero el juez la mandó a callar. El público en la sala observaba atónito cómo la máscara de la supuesta hija preocupada se resquebrajaba. Los directivos de la empresa murmuraban entre sí, sorprendidos por los desvíos revelados. Dorotea, con la mirada fija, sabía que la verdad apenas comenzaba a salir a flote. El abogado de Dorotea pidió que se reprodujeran grabaciones obtenidas de manera legal en la oficina. En ellas se escuchaba a Clara negociando sobornos con empleados y planeando cómo despojar a su madre del control de la compañía. La voz de Clara, tan clara como el agua, retumbaba en la sala como una confesión imposible de negar. Los murmullos se transformaron en un silencio pesado, como si todos necesitaran asimilar lo que escuchaban. Clara palideció. Intentó mirar a su madre, pero los ojos firmes de Dorotea eran un muro imposible de atravesar. La mujer que una vez la sostuvo de la mano para dar sus primeros pasos, ahora estaba allí, firme y digna, enfrentándola como a la enemiga más inesperada. Dorotea no disfrutaba el dolor, pero sabía que era necesario para defender su vida, su empresa y su legado. El juez pidió un receso. Afuera de la sala, los periodistas rodearon a Dorotea. «¿Cómo se siente al enfrentar a su propia hija?», preguntaron. Ella respiró hondo y respondió con calma. «Siento dolor, pero también determinación, porque si me quedo callada, no solo pierdo lo que construí, sino que enseño a otros que la injusticia puede triunfar, y yo no voy a permitir eso». Sus palabras recorrieron los pasillos como un eco de dignidad. En el receso, Clara intentó acercarse. «Mamá, podemos arreglarlo, todavía podemos detener esto». Dorotea la miró con lágrimas contenidas y respondió: «No se trata de mí, Clara, se trata de lo que hiciste, y ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias». Clara se alejó, visiblemente quebrada, mientras Dorotea apretaba la carpeta contra su pecho como un escudo que le recordaba que la verdad estaba de su lado. El regreso al tribunal fue aún más tenso que al inicio. Los directivos de la empresa se habían reunido en pequeños grupos, murmurando entre ellos. Algunos no podían creer que Clara hubiera llegado tan lejos, otros se sentían avergonzados de haber confiado en ella.
El juez retomó la audiencia con tono solemne. Este tribunal debe escuchar todas las pruebas antes de dictaminar, pero lo que hemos visto hasta ahora es sumamente grave. Clara bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El abogado de Dorotea pidió la palabra y presentó un documento clave, un informe financiero independiente elaborado por auditores externos. En él quedaba claro que Clara había desviado grandes sumas de dinero para gastos personales y para sobornar a testigos. La evidencia era irrefutable. El juez lo revisó con detenimiento y lo incorporó al expediente. «Esto cambia el curso del caso», dijo con firmeza. Los murmullos volvieron a recorrer la sala como un vendaval. Clara, desesperada, se puso de pie. «Mi madre está manipulando todo. Ella ya no sabe lo que hace. Alguien más está usando su nombre». Su voz temblaba, y lo que pretendía ser una defensa se escuchaba más como un grito histérico. Dorotea permanecía en silencio, con la mirada fija en ella. Era como si todo el dolor acumulado durante semanas se transformara en una fuerza tranquila que le permitía resistir cada ataque sin derrumbarse. El juez permitió que Dorotea hablara nuevamente. Ella se levantó y, con un tono que mezclaba tristeza y firmeza, declaró: «No hay mayor dolor que enfrentar a tu propia hija en un tribunal, pero aquí no se juzga el amor de una madre. Aquí se juzga la ambición desmedida y la mentira. Y aunque mi corazón se rompa, no puedo permitir que la verdad sea enterrada». Su declaración arrancó un silencio reverente en la sala. Nadie podía ignorar la dignidad de sus palabras. Mientras tanto, en el público, algunos empleados que habían sido fieles a Dorotea comenzaron a aplaudir suavemente. El juez pidió silencio, pero el gesto había quedado grabado. La gente reconocía a la verdadera víctima. Clara, en cambio, se hundía más en su propio desprestigio. Su imagen de hija preocupada se desmoronaba, mostrando a todos la verdadera cara de la codicia. Aquella máscara nunca podría volver a colocarse. El licenciado López pidió que se presentara a un testigo sorpresa, el contador principal de la empresa, que hasta entonces había guardado silencio por miedo a represalias. Con voz temblorosa, confesó que Clara lo había presionado y amenazado para falsificar balances a su favor. «Lo lamento, señora Dorotea», dijo mirando a la madre, «pero no soporté más la culpa». Sus palabras fueron como un clavo más en el ataúd de la defensa de Clara. Clara intentó negar todo, pero las pruebas se acumulaban como una avalancha imposible de detener. Grabaciones, documentos, testigos, cada pieza del rompecabezas encajaba para mostrar la verdad. El juez la observaba con severidad, como quien contempla a alguien que ha caído demasiado bajo. Dorotea, aunque rota por dentro, sentía que la justicia estaba finalmente de su lado. No era triunfo, era dignidad recuperada. Durante un nuevo receso, Dorotea se sentó en un banco del pasillo, rodeada de empleados leales que la abrazaban y le decían palabras de apoyo. «Usted siempre fue la verdadera líder», le susurró una de las trabajadoras más antiguas. Dorotea sonrió entre lágrimas. «No quiero que me recuerden como líder», respondió. «Quiero que me recuerden como alguien que nunca se dejó pisotear». Sus palabras resonaron entre los presentes. De vuelta en la sala, el juez anunció que la sentencia preliminar se daría al día siguiente, después de revisar todo el material. La tensión era insoportable. Clara estaba pálida, con el maquillaje corrido por las lágrimas, mientras Dorotea permanecía erguida, sosteniendo con fuerza la carpeta que había sido su escudo en toda la batalla. Esa noche apenas pudo dormir, pero en su corazón sabía que había hecho lo correcto. Había defendido no solo su empresa, sino su memoria y su dignidad. En la madrugada, frente al espejo, Dorotea se miró de nuevo como lo había hecho antes. Esta vez no se vio como una mujer cansada, sino como una guerrera que había enfrentado la peor traición y había resistido. «Mañana terminará todo», se dijo en voz baja, «y pase lo que pase, ya gané, porque no me callé». Con esa convicción se preparó para el día que definiría el resto de su vida. La sala estaba llena cuando el juez regresó con el expediente en sus manos. El silencio era tan denso que se podía escuchar el crujido de las bancas de madera. Clara, con el rostro desencajado, miraba fijamente al suelo, incapaz de sostener las miradas que la rodeaban. Dorotea, en cambio, permanecía erguida, con el corazón latiendo con fuerza, pero con la serenidad de quien ya había entregado toda la verdad. El juez carraspeó:
y comenzó a leer la resolución preliminar. Tras revisar las pruebas documentales, médicas y testimoniales, este tribunal concluye que la señora Dorotea Valdés goza de plena capacidad mental y está en condiciones de administrar sus bienes y dirigir su empresa. Un murmullo recorrió la sala. Algunos empleados sonrieron, otros aplaudieron brevemente antes de que el juez pidiera silencio. Dorotea cerró los ojos, dejando escapar una lágrima. Aquella frase era más que un veredicto. Era la confirmación de que su dignidad permanecía intacta. El juez no se detuvo allí. En cuanto a la señora Clara Valdés, este tribunal considera que existen pruebas suficientes de fraude corporativo, desvío de fondos y falsificación de documentos. En consecuencia, se ordena su suspensión inmediata de cualquier cargo directivo dentro de la empresa y se inicia una investigación penal en su contra. El golpe fue devastador. Clara levantó la cabeza, pálida, murmurando un no apenas audible. Su mundo se desmoronaba frente a todos. Dorotea observó a su hija con el corazón dividido. No había triunfo en sus ojos, solo un dolor profundo. Aquella no era la victoria que soñaba. Habría preferido tener a su hija a su lado, construyendo juntas el futuro, pero entendía que la justicia era necesaria, incluso cuando lastimaba. No lo hice para destruirte, pensó. Lo hice para salvar lo que somos. En ese instante supo que el amor de madre podía convivir con la exigencia de justicia. El público, compuesto por empleados, directivos y periodistas, se convirtió en un coro de murmullos. Algunos felicitaban a Dorotea con gestos de admiración. Otros miraban a Clara con desdén, incapaces de creer que hubiera intentado hundir a su propia madre. El juez golpeó el mazo, recordando que la sesión no había terminado. Este tribunal se levanta. Continuaremos con la investigación correspondiente. La audiencia concluía, pero las consecuencias apenas comenzaban. Cuando Dorotea salió del tribunal, los periodistas la rodearon con micrófonos y cámaras. ¿Qué siente después de enfrentar a su propia hija en un juicio tan doloroso?, preguntó una reportera. Dorotea, con voz firme y la mirada serena, respondió: siento dolor, pero también alivio, porque aprendí que callar frente a la injusticia es una forma de morir en vida. Hoy elegí vivir. Su respuesta se convirtió en titular en los noticieros esa misma noche. Clara fue escoltada por agentes hasta una sala aparte, donde debía firmar documentos relacionados con su suspensión. Su rostro estaba desencajado, con lágrimas que ya no podía contener. Algunos directivos se acercaron a Dorotea para estrecharle la mano. Usted siempre fue nuestra verdadera líder, le dijeron. Dorotea agradeció con humildad, pero en su interior solo pensaba en el vacío que dejaba aquella traición. La victoria le sabía amarga. Esa noche, Dorotea volvió a su casa y encendió una vela frente a la foto de su difunto esposo. Lo logré, viejo, susurró con voz temblorosa. No dejé que nuestra hija borrara lo que construimos con tanto esfuerzo. No me rendí. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras acariciaba el marco. En medio de la soledad, encontró fuerzas al recordar que no estaba luchando solo por ella, sino por el legado que ambos habían levantado. Al día siguiente, la noticia llenaba los periódicos. Empresaria defiende su dignidad frente a la traición de su hija. Dorotea aparecía en las portadas como símbolo de resistencia y fortaleza. Personas desconocidas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, contándole sus propias historias de traición y lucha. Ella los leía, uno a uno, comprendiendo que su experiencia había trascendido lo personal y se había convertido en un faro para muchos. A pesar de la dureza de todo lo vivido, Dorotea se sintió más ligera. La batalla judicial había terminado, al menos en esa etapa, y la verdad estaba de su lado. Sabía que aún quedaban procesos legales contra Clara, pero también sabía que había recuperado lo más importante, la certeza de que nadie podía arrebatarle su voz ni su dignidad. Esa convicción se convirtió en la base de una nueva etapa en su vida, marcada por la resiliencia y la esperanza. Los días posteriores al juicio fueron un torbellino para Dorotea. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de amigos, colegas y hasta desconocidos que querían expresarle admiración. Pero en medio de todo ese ruido, ella solo buscaba silencio. Necesitaba procesar lo que había ocurrido. Su propia hija había intentado borrarla de su vida y de su legado. Y aunque la justicia había fallado a su favor, la herida en el alma seguía abierta y sangrante. En la empresa,
Los empleados la recibieron con aplausos cuando regresó a su oficina. Dorotea, conmovida, les agradeció con lágrimas en los ojos. «No soy invencible», confesó, «pero sigo de pie porque ustedes creen en mí». Aquella mañana reunió a todos en la sala principal y les prometió que, pese a lo sucedido, la compañía continuaría siendo un espacio de trabajo justo y digno. Su voz, firme y maternal, devolvió la confianza que muchos temían haber perdido. Mientras tanto, Clara enfrentaba la humillación pública. Los periódicos relataban con detalle su caída, y antiguos amigos le dieron la espalda. Sus cuentas fueron congeladas y la investigación penal avanzaba con rapidez. La mujer que había creído tener el control absoluto ahora se encontraba aislada, con un futuro incierto. Dorotea, aunque herida, no celebraba esa caída. «No me alegra verte sufrir, hija», pensaba, «pero debías aprender que los actos tienen consecuencias». Dorotea decidió rodearse de mimas Sinton, personas leales. Invitó a cenar a los 2 empleados que la habían ayudado a reunir pruebas y les agradeció personalmente. «Ustedes me dieron valor cuando más lo necesitaba», les dijo, entregándoles un sobre con un bono especial. Ellos, con lágrimas en los ojos, la abrazaron con gratitud. Aquella noche, Dorotea comprendió que la verdadera familia no siempre se define por la sangre, sino por la lealtad en los momentos de tormenta. En paralelo, comenzó a recibir invitaciones para contar su historia en conferencias y programas de televisión. Aunque al principio dudó, terminó aceptando, convencida de que su experiencia podía inspirar a otros. En cada escenario repetía la misma frase: «La traición más dolorosa no me destruyó, me hizo más fuerte». Su testimonio conmovía a públicos enteros, y muchas personas mayores se le acercaban para agradecerle el valor de hablar en voz alta. El impacto mediático fue tan grande que un grupo de empresarios propuso crear una fundación en su nombre, destinada a apoyar a adultos mayores víctimas de abusos familiares o financieros. Dorotea aceptó emocionada. «Si mi dolor puede transformarse en esperanza para otros, habrá valido la pena», dijo en la inauguración. Con esa decisión, convirtió su tragedia personal en un proyecto de vida que trascendía su propia historia. A pesar de las victorias, las noches seguían siendo duras. Había momentos en que Dorotea se despertaba sobresaltada, recordando las palabras de Clara en la sala del tribunal. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que no desaparecía con facilidad. En esos instantes, encendía una vela frente a la foto de su esposo y susurraba: «Dame fuerzas, viejo, porque aún duele demasiado». Esa rutina se convirtió en su refugio emocional. Los nietos de Dorotea, hijos de Clara, también sufrían las consecuencias. Vivían entre la confusión y la vergüenza, preguntándose por qué su madre había hecho algo así. Dorotea los recibió con los brazos abiertos, procurando nunca hablar mal de Clara delante de ellos. «Su mamá se equivocó, pero los ama», les decía, intentando proteger la inocencia de los pequeños. En cada abrazo encontraba un motivo más para seguir luchando. En la empresa, Dorotea comenzó a delegar responsabilidades a nuevos líderes jóvenes que habían demostrado compromiso y ética. Quería asegurar que, cuando ella ya no estuviera, la compañía no volviera a caer en manos equivocadas. «No es solo una empresa», repetía, «es un legado de esfuerzo y dignidad». Ese proceso la llenaba de esperanza, porque significaba que su historia no terminaría con la traición de Clara. A pesar de todo, Dorotea mantenía una pequeña chispa de esperanza respecto a su hija. Sabía que la justicia debía seguir su curso, pero en lo profundo de su corazón soñaba con que, algún día, Clara pudiera reconocer sus errores y buscar el perdón sincero. «No dejaré que el odio me consuma», se repetía cada noche, porque aunque la herida fuera inmensa, todavía quedaba en ella algo de la madre que soñaba con abrazar a su hija sin miedo ni dolor. Las semanas se transformaron en meses, y Dorotea comenzó a notar un cambio en sí misma. Ya no caminaba encorvada por el peso de la traición, sino erguida, con la frente en alto. La gente la reconocía en la calle y la saludaba con respeto. «Usted nos inspira, señora Dorotea», le decían desconocidos. Ella sonreía con humildad, pero en su interior comprendía que lo que había vivido la había convertido en un símbolo de resistencia para muchos que sufrían en silencio abusos similares. La fundación que había creado empezó a crecer más de lo que imaginó.
Adultos mayores llegaban con historias de hijos, sobrinos o familiares que intentaban despojarlos de sus bienes. Algunos lloraban al narrar su dolor, otros agradecían haber encontrado un lugar donde no se les juzgaba ni se les llamaba débiles. Dorotea los recibía con los brazos abiertos, recordándoles que hablar era el primer paso para recuperar la dignidad. El silencio es el cómplice del abuso, repetía en cada reunión. En la empresa, la transición hacia nuevos líderes continuaba de manera fluida. Dorotea supervisaba, pero también dejaba espacio para que los jóvenes asumieran decisiones. «No quiero que mi ausencia sea una tragedia para la compañía», decía en las juntas. Sus palabras, llenas de sabiduría, eran recibidas con respeto. Los empleados sabían que trabajaban bajo la guía de alguien que había demostrado integridad hasta en los momentos más oscuros. Mientras tanto, Clara enfrentaba las consecuencias de sus actos. La investigación penal avanzaba, y aunque su defensa intentaba minimizar las pruebas, la opinión pública ya la había condenado. En la cárcel preventiva, escribía cartas que pocas veces llegaban a manos de su madre. Algunas estaban llenas de rabia, otras de arrepentimiento. Dorotea las leía en silencio, sin responder. Sabía que el perdón no podía ser un papel firmado. Debía nacer de un cambio verdadero. Una de esas cartas, sin embargo, llamó su atención. Clara confesaba que había comenzado a asistir a talleres de reinserción, que enseñaba a otras internas a leer y que empezaba a reconocer el daño que había causado. Dorotea sintió un estremecimiento al leerla. No la perdonaba aún, pero por primera vez creyó que tal vez su hija estaba dando pasos hacia la redención. Guardó esa carta aparte, en una caja especial, como símbolo de una esperanza frágil pero viva. Los nietos de Dorotea fueron su consuelo más grande. Pasaban tardes enteras en su casa, haciendo tareas, cocinando o escuchando sus historias de vida. «Abuela, queremos ser como tú cuando seamos grandes», le dijeron un día. Ella los abrazó con lágrimas en los ojos, sintiendo que su verdadero legado no estaba en las máquinas de coser ni en los balances financieros, sino en esas vidas jóvenes que crecerían aprendiendo el valor de la verdad y la justicia. La prensa continuaba siguiéndola. En entrevistas, Dorotea siempre se negaba a hablar mal de su hija. «No vine a destruirla públicamente, vine a defenderme», aclaraba. Esa actitud, lejos de mostrar debilidad, la hacía aún más admirable a los ojos de la gente. Muchos comentaban: «Qué fuerza la de una madre, que incluso traicionada todavía se niega a odiar por completo». Esa dualidad la convertía en un ejemplo único, porque combinaba firmeza con humanidad. Un día Dorotea fue invitada a dar una charla en una universidad. El auditorio estaba lleno de jóvenes que escuchaban atentos. Ella les relató su historia y concluyó con una frase que quedó grabada en todos: «El dinero puede tentar, pero la dignidad no tiene precio. Si alguna vez están frente a la traición, recuerden que el silencio los convierte en cómplices. Hablen, luchen, y nunca permitan que nadie los declare incapaces de ser quienes son». Los aplausos fueron ensordecedores. Cada noche, antes de dormir, Dorotea encendía una vela frente a la foto de su esposo. «Lo logré, viejo», susurraba. «Defendí lo que construimos. No permití que lo pisotearan. Y aunque me duela lo que pasó con Clara, sigo creyendo que algún día entenderá». Esas palabras, repetidas como una oración, le daban la paz que tanto necesitaba para descansar. Era su manera de reconciliarse con el pasado sin renunciar al futuro. La vida le había enseñado a Dorotea que las peores traiciones podían transformarse en lecciones de fortaleza. Aunque la herida nunca desaparecería del todo, había encontrado un propósito mayor: ser voz para quienes la habían perdido. Y en 1900, esa misión descubrió que la verdadera victoria no estaba en ganar un juicio, sino en demostrar que incluso la traición más cruel no puede borrar la dignidad de una mujer decidida a luchar por sí misma. Los años avanzaban, pero Dorotea no permitía que el peso de la edad la debilitara. Seguía caminando cada mañana por el parque cercano a su casa, saludando a los vecinos que la admiraban como a una figura de respeto. En su comunidad ya no era solo la empresaria que había defendido su patrimonio. Era la mujer que se había convertido en voz de los que habían callado demasiado tiempo. Su nombre se asociaba con dignidad, resistencia y valentía. La fundación que había creado crecía día tras día. Se ampliaron las oficinas, se contrataron psicólogos,
abogados y voluntarios jóvenes que querían sumarse a la causa. Ancianos de diferentes regiones llegaban con lágrimas en los ojos, narrando cómo sus propios hijos o familiares intentaban despojarlos de todo. Dorotea los escuchaba con paciencia, compartía su historia y los animaba a no rendirse. No están solos, repetía siempre. Esa frase se convirtió en el lema de la institución. Clara, entretanto, vivía un proceso interno en prisión. Al inicio resistía a aceptar su culpa, pero con el tiempo, las consecuencias la obligaron a reflexionar. Comenzó a participar en programas de reinserción y, poco a poco, fue cambiando. Algunas internas comentaban que ayudaba a escribir cartas para quienes no sabían leer. Aquellas pequeñas señales llegaban a oídos de Dorotea a través de cartas esporádicas, y aunque no confiaba del todo, empezaba a percibir un rayo de esperanza. Los nietos de Dorotea crecían bajo su cuidado amoroso. Sofía, la mayor, soñaba con ser periodista y escribir sobre casos de injusticia. Miguel, más inquieto, quería estudiar derecho para defender a los vulnerables. Dorotea los veía con orgullo, comprendiendo que, aunque la traición de Clara había marcado a todos, también había sembrado en la nueva generación un compromiso con la verdad y la justicia. Ellos son mi victoria más grande, pensaba cada noche. Un día recibió una carta distinta de Clara. No pedía perdón, ni trataba de justificarse. Contaba cómo había empezado a enseñar costura a un grupo de internas, usando máquinas viejas que habían conseguido en un taller. Tal vez heredé algo de ti, mamá, escribió. Dorotea, al leerlo, sintió un nudo en la garganta. No respondió, pero guardó la carta en el mismo lugar donde conservaba las pocas que consideraba sinceras, como semillas de un cambio posible. Los medios internacionales también se interesaron en su historia. Fue invitada a dar una conferencia en Madrid sobre el valor de los adultos mayores en la sociedad moderna. En el escenario, frente a cientos de asistentes, Dorotea narró su experiencia con calma y concluyó: me quisieron declarar incapaz, pero lo único que lograron fue despertar mi fuerza, y esa fuerza está en cada uno de ustedes. El público se levantó en un aplauso unánime que la hizo llorar de emoción. En su regreso a Guadalajara, la esperaba un recibimiento cálido. Vecinos, voluntarios y hasta ex empleados de la empresa se reunieron para agradecerle por llevar su voz más allá de las fronteras. Dorotea, con lágrimas en los ojos, respondió: no lo hice por fama, lo hice porque entendí que el silencio nos mata lentamente. Yo elegí hablar y ahora todos podemos hacerlo. Sus palabras se grabaron en la memoria de quienes la escuchaban. Aunque las heridas de la traición seguían presentes, Dorotea había aprendido a vivir con ellas como cicatrices que contaban su historia. Ya no sentía vergüenza ni miedo, sino orgullo por haber resistido. Encendía una vela cada noche y susurraba a la foto de su esposo: lo logramos, viejo. Nuestra hija cayó en la oscuridad, pero nuestros nietos crecen en la luz. Ese es nuestro verdadero legado. Y esa convicción la llenaba de paz. Sofía, su nieta, un día le entregó un cuaderno con un ensayo que había escrito en la escuela, titulado Mi heroína. Era sobre su abuela. Dorotea lo leyó con lágrimas en los ojos. Abuela, tú nos enseñaste que la fuerza no es gritar, sino resistir con dignidad. Esas palabras fueron el mayor premio que había recibido en su vida. Mucho más que títulos empresariales o reconocimientos públicos, era la confirmación de que había sembrado en sus nietos el valor de la verdad. La vida de Dorotea se había transformado en un ejemplo viviente de resiliencia. No solo había defendido su patrimonio y su dignidad, sino que había convertido su dolor en un legado que inspiraba a generaciones enteras. Y aunque el pasado no podía borrarse, ella sabía que el futuro estaba lleno de luz, porque había elegido luchar en lugar de rendirse. Su historia era prueba de que la justicia, aunque tarde, siempre llega cuando se tiene el valor de enfrentarla. Los años seguían su curso, y Dorotea, a pesar de la edad, conservaba la vitalidad de una mujer con un propósito claro. Su fundación se había convertido en referencia nacional, recibiendo reconocimientos del gobierno y de organizaciones internacionales. A menudo le preguntaban cómo había logrado transformar su dolor en una causa tan poderosa. Ella respondía siempre lo mismo: porque entendí que si mi voz se quedaba en silencio, miles seguirían sufriendo en las sombras. Clara, por su parte, continuaba en prisión, cumpliendo su condena. Los rumores sobre su cambio llegaban de vez en cuando a oídos de Dorotea,
que enseñaba a otras internas, que hablaba menos de lujos y más de lecciones aprendidas. Un día llegó una carta distinta, escrita con una caligrafía temblorosa. Mamá, no espero tu perdón, pero quiero que sepas que ya no soy la mujer que te traicionó. Estoy aprendiendo a ser alguien distinto. Dorotea lloró al leerla, pero aún no contestó. Sabía que el perdón debía madurar como un fruto, sin forzarlo. Los nietos crecían fuertes y determinados. Sofía ingresó a la Universidad de Periodismo y comenzó a escribir artículos sobre injusticias sociales, inspirada en la historia de su abuela. Miguel se inscribió en Derecho, convencido de que quería defender a quienes eran despojados de su voz. Dorotea los observaba con orgullo, sintiendo que su batalla no solo había protegido su legado, sino que había encendido una llama en sus descendientes. Un evento especial marcó un antes y un después: la inauguración de un centro comunitario de su fundación en honor a su esposo fallecido. Dorotea cortó la cinta rodeada de voluntarios, vecinos y medios de comunicación. Hoy celebro no mi historia, sino la de todos los que sobrevivimos a la injusticia, dijo con voz firme. El aplauso resonó como un himno. En ese instante, supo que había logrado lo que nunca imaginó: convertir una traición en esperanza colectiva. Clara solicitó una audiencia con su madre desde la cárcel. Dorotea dudó, pero finalmente aceptó. El encuentro fue duro. Ambas se miraron en silencio durante largos segundos. Clara rompió a llorar. Mamá, lo arruiné. Todo. Perdí la empresa, perdí a mis hijos y casi te pierdo a ti. No merezco perdón, pero necesito que sepas que lo lamento. Dorotea, con lágrimas contenidas, respondió: el perdón no se mendiga, se construye con actos. Demuestra que has cambiado y quizás algún día podamos hablar de otra manera. Ese encuentro removió muchas emociones en Dorotea. No salió feliz, pero sí más ligera. Sabía que su hija había iniciado un camino, aunque tardío. A veces, la vida nos rompe para que aprendamos a reconstruirnos, reflexionó. Y aunque no podía olvidar lo que había sufrido, comenzaba a abrir una rendija de esperanza para el futuro. La herida seguía allí, pero ya no sangraba como antes. La comunidad la seguía viendo como un ejemplo de fuerza. Recibió el Premio Nacional al Mérito Cívico y en su discurso volvió a resaltar la lección que había aprendido. No permitan que nadie los declare incapaces de vivir su vida. No importa si son jóvenes o mayores, su voz siempre tiene valor. Los asistentes se pusieron de pie para ovacionarla. Dorotea sonrió, con el alma llena de orgullo, no por los premios, sino porque su mensaje había llegado a miles. Una tarde, Sofía le entregó un artículo que había publicado en una revista estudiantil. El título era Mi abuela, la mujer que venció a la traición. Dorotea lo leyó con lágrimas en los ojos. Cada palabra reflejaba no solo la admiración de su nieta, sino también el eco de su lucha en una nueva generación. Valió la pena, pensó, abrazando a Sofía. Ese momento fue más valioso que cualquier victoria en tribunales. Las noches de Dorotea ya no estaban marcadas por la angustia. Ahora encendía su vela frente a la foto de su esposo y murmuraba: lo logramos, viejo. Resistimos, sobrevivimos y dejamos una huella. La paz se había instalado en su corazón, aunque la herida nunca desapareciera del todo. Había aprendido que la fortaleza no era no caer, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando la traición venía de la sangre propia. Y así, Dorotea llegó a comprender que el verdadero legado no estaba en las máquinas de coser ni en las cuentas bancarias. Estaba en la dignidad que defendió, en la voz que se negó a callar y en las vidas que transformó con su ejemplo. Esa era la victoria que nadie podría arrebatarle jamás. El tiempo siguió su curso y la vida de Dorotea continuó siendo un ejemplo vivo de resiliencia. A sus 75 años, aún conservaba la firmeza de su mirada y la calma de quien había enfrentado el fuego sin dejarse consumir. En cada conferencia recordaba con sencillez: me quisieron declarar incapaz, pero lo único incapaz fue su plan de destruirme. La frase arrancaba aplausos y lágrimas en cada público que la escuchaba. Clara, por su parte, logró obtener beneficios por buena conducta y fue trasladada a un régimen de semilibertad. Ese paso no significaba libertad plena, pero sí una oportunidad para reconstruir algo de lo que había perdido. Dorotea lo supo por su abogado y sintió un torbellino de emociones. ¿Estaba lista para verla fuera de los muros de la prisión?
¿Podía su corazón soportar ese reencuentro sin derrumbarse? Preguntas que se repetían en sus noches de insomnio. La respuesta llegó inesperadamente cuando Clara pidió verla en persona en un centro comunitario, no como hija reclamando, sino como voluntaria que quería ayudar. Dorotea aceptó con cautela. Al entrar, vio a su hija con un delantal sencillo, sirviendo café a ancianos necesitados. La imagen le desgarró el alma. La mujer que intentó despojarla de todo ahora repartía tazas de café con humildad. Era un contraste tan fuerte que las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. El encuentro fue breve pero intenso. Clara se acercó, con la voz temblorosa, y dijo: «Mamá, no espero que olvides, pero quiero que veas que estoy intentando cambiar. Tal vez es tarde, pero no quiero morir siendo la hija que te traicionó». Dorotea la miró fijamente, y en su interior libró una batalla entre la herida y la compasión. Finalmente respondió con voz serena: «El cambio no se mide en palabras, sino en constancia. Si eres capaz de sostener este camino, quizá un día podamos volver a hablarnos como madre e hija». Después de esa conversación, Dorotea regresó a casa con el corazón agitado, pero también con una extraña paz. No había perdonado del todo, pero había dado el primer paso hacia una posible reconciliación. Quizá el perdón no es un acto, sino un proceso, pensó mientras encendía su vela nocturna. Y esa reflexión le permitió dormir con menos peso sobre los hombros. Los nietos, ahora jóvenes adultos, se convirtieron en su mayor orgullo. Sofía ya publicaba artículos de investigación sobre corrupción y abuso, mientras Miguel estudiaba con pasión para convertirse en abogado defensor de derechos humanos. Ambos le decían a su abuela: «Eres nuestro ejemplo, eres la raíz de lo que queremos ser». Dorotea sonreía con lágrimas de felicidad, convencida de que su lucha había dado frutos más allá de lo imaginable. La comunidad la reconoció una vez más, esta vez otorgándole el título de Ciudadana de Honor. Durante la ceremonia, Dorotea tomó el micrófono y, con voz pausada, dijo: «No soy especial, soy como cualquiera de ustedes. La diferencia es que me negué a guardar silencio. Y si yo lo logré, ustedes también pueden». Sus palabras fueron recibidas con un aplauso atronador que resonó en la plaza pública como un eco de justicia. Clara asistió en silencio a esa ceremonia, desde el público, sin atreverse a acercarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar a su madre, pero no buscó protagonismo. Dorotea la vio entre la multitud, y aunque no intercambiaron palabras, sus miradas se cruzaron. En ese cruce hubo dolor, pero también una tenue chispa de reconocimiento. Un puente invisible comenzaba a levantarse, aunque todavía frágil y lleno de grietas. Esa noche, al volver a casa, Dorotea se sentó frente a la foto de su esposo y murmuró: «Quizá nuestra hija está cambiando, viejo. Quizá no todo está perdido». Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no de tristeza, sino de un tímido alivio. Sentía que, aunque el camino aún era largo, la posibilidad de redención para Clara no estaba completamente cerrada. La vida le había enseñado que la justicia no siempre significaba destrucción, sino también la oportunidad de aprender. Y aunque aún no podía perdonar por completo, Dorotea entendía que cada paso de Clara en el camino de la humildad era también un paso hacia su propia paz interior. Lo importante, pensaba, era que nunca más nadie podría arrebatarle lo que había defendido con tanto coraje: su dignidad. Los últimos años de Dorotea estuvieron marcados por una calma que jamás había imaginado alcanzar. Cada mañana despertaba con la certeza de haber cumplido su misión: defender su dignidad y convertir su dolor en un faro para otros. Ya no se veía a sí misma como una víctima de la traición, sino como una sobreviviente que había transformado una herida en una causa. Sus pasos, aunque más lentos, seguían firmes, guiados por la serenidad de quien ya no teme al futuro. Un día, mientras regaba las plantas de su balcón, recibió la visita inesperada de Clara. No llevaba trajes elegantes ni joyas, sino ropa sencilla y un rostro cansado, marcado por la humildad. «Mamá, no vengo a pedir nada», dijo con voz temblorosa. «Solo quería darte las gracias por no rendirte. Si lo hubieras hecho, yo nunca habría aprendido». Dorotea la escuchó en silencio, y aunque no abrió sus brazos de inmediato, sus ojos mostraron un brillo de compasión que Clara reconoció como un primer gesto de reconciliación. Los nietos, ya adultos,
Observaron ese encuentro con emoción contenida. Habían crecido viendo la fractura entre madre e hija, pero ahora presenciaban el inicio de una lenta reconstrucción. Sofía, con lágrimas en los ojos, susurró a su hermano: la abuela ganó la batalla más difícil, no contra la empresa, sino contra el odio. Miguel asintió, convencido de que el legado de Dorotea trascendía más allá de lo material. La comunidad, por su parte, seguía viéndola como un ejemplo. En el centro comunitario que llevaba el nombre de su esposo, colgaron un retrato de Dorotea con la inscripción: la dignidad no se negocia. Ella lo miró con humildad, recordando cada lágrima, cada noche de desvelo y cada palabra dura escuchada en el tribunal. Valió la pena, murmuró, no como un triunfo personal, sino como un homenaje a todos los que habían encontrado fuerza en su testimonio. Los medios internacionales volvieron a buscarla para entrevistas. Una periodista le preguntó: señora Dorotea, ¿qué le diría hoy a su hija? Ella guardó silencio unos segundos y respondió: le diría que la sigo amando, pero que el amor sin respeto no es amor, y que el respeto se gana con actos, no con promesas. Sus palabras recorrieron el mundo, inspirando a miles de familias que enfrentaban traiciones similares. Al caer la tarde, Dorotea encontraba paz en las pequeñas cosas: leer un libro, escuchar a sus nietos tocar la guitarra, o simplemente mirar el cielo desde su ventana. Cada instante sencillo era una victoria sobre el pasado. Había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de vivir en paz consigo misma. Y en ese sentido, era la mujer más rica del mundo. Clara, poco a poco, fue reconstruyendo su vida en libertad condicional. Trabajaba en talleres comunitarios y evitaba aparecer en público para no manchar más la reputación de su madre. Dorotea la observaba de lejos, sin olvidar el pasado, pero también sin cerrar la puerta a un futuro distinto. El perdón es un camino largo, pensaba, pero lo importante es que al menos empezaste a andar. Ese reconocimiento le daba alivio. En su fundación, Dorotea continuaba recibiendo a ancianos que buscaban ayuda. Muchos llegaban con miedo, creyendo que su voz no tenía valor. Ella los miraba a los ojos y les decía: yo también fui traicionada, pero sigo de pie. Si yo pude, ustedes también pueden. Cada rostro que se iluminaba era un recordatorio de que su historia seguía dando frutos. Al cumplir 80 años, se organizó una gran ceremonia en su honor. Sus nietos, ahora profesionales, encabezaron el evento. Sofía leyó un discurso en el que dijo: nuestra abuela nos enseñó que la dignidad no se hereda, se defiende. Gracias a ella, hoy sabemos que incluso la traición puede convertirse en una lección de vida. Los aplausos retumbaron, y Dorotea, con lágrimas en los ojos, abrazó a sus nietos con fuerza. Esa noche, frente a la foto de su esposo, Dorotea encendió una vela y susurró: lo logramos, viejo. Nuestra hija cayó, pero no nos destruyó. Nuestros nietos crecieron con la verdad, y yo me voy en paz. Cerró los ojos con una sonrisa tranquila, porque al final, lo que intentaron arrebatarle nunca pudieron tocarlo: su dignidad. Y esa, intacta, se convirtió en el legado más eterno de todos.